Shalom, bienvenidos todos. Pronto comienza el Shabbat acá. Hoy es viernes 18 de abril del 2025 en el calendario romano y pronto comienza el séptimo día de la semana y estamos celebrando el Moed de la panes sin levadura, amados hermanos. Y pronto pues termina esto con un Shabbat, esta fiesta con otro Shabbat anual que comienza después de este Shabbat. Al terminar el Shabbat semanal comienza entonces ese Shabbat anual, que es la fiesta de los panes, el último día. Luego que Yahshua resucitó y las mujeres fueron al sepulcro, no lo encontraron, se le aparecieron dos malajín o dos ángeles, le recordaron a ellas lo que él había dicho, ellas creyeron, pero luego hablaron con los discípulos y ellos no creyeron. Pero dice, ese mismo día, dos de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, fíjense, se le presentó primero a las mujeres y luego sucedió esto, conversando y discutiendo entre ellos. Yahshua mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Ahí se presentó un hombre, comenzó a caminar al lado de ellos, pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Yahshua les preguntó, fíjense, Yahshua pues haciéndose verdad que no sabe lo que estaba pasando y para probarlos también. Y le dijo, ¿qué es eso que discuten mientras van de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha sucedido allí en estos días, ¿verdad? Ellos decían, pero ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser que este hombre esté preguntando qué estamos hablando si todo el mundo sabe lo que sucedió? ¿Cómo va a ser? Tú eres el único que no lo sabe. Entonces Yahshua, aún así, hermanito, les dice, pues ¿qué ha pasado? A ver, que ellos le decían. Él le pudo haber dicho, yo soy Yahshua, yo sé lo que pasó, pero él quería probar qué era lo que sucedía. Y ellos le dijeron, lo de Yahshua de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Elohim y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nuevamente, fíjense, ellos mismos saben que los sacerdotes y el pueblo lo entregaron para que lo crucificaran, porque fue así, aunque lo quieran negar mucha gente. Nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Habían pasado 3 días, imagínense. Y desde que él resucitó. Desde que él resucitó, exactamente. Entonces, ellos estaban igual que todos, confundidos, porque sabemos los que conocemos las escrituras que se había prometido que Yahshua venía a reunificar el reino de Israel dividido, iba a establecer el reino de Yahweh, claro, pero es por etapas. Y él vendría ahora, ellos no se daban cuenta, como le pasa a muchísimos ahora, de que él tenía que venir primero como el cordero de Pesaj. Pero ellos dicen, nosotros tenemos la esperanza de que él iba a ser el libertador de Israel, liberarlo del yugo de los judíos. Entonces dice, verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo volvieron diciendo que también se le habían aparecido unos malajín, aquí sí dice que eran malajín, ¿verdad? Aunque allá no lo diga, sabemos que lo eran. Y les habían dicho que él estaba vivo, ellos contándole a Yahshua todo esto, ¿verdad, amado? Increíble. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron, o sea que todavía no le creían que Yahshua había resucitado, nadie le creía a ellas, porque no encontraron el cuerpo. Simplemente es verdad lo que ellas dicen, estaba abierto el sepulcro, los lienzos estaban ahí, pero no le creían más. ¿Qué hizo Yahshua? Entonces les dijo, qué lentos son para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas, ¿verdad, amado? Ellos conocían el Tanaj, conocían las escrituras, conocían todas las profecías que tenía que cumplir Yahshua, inclusive esta que cumplió de morir como el cordero de Pesaj, pero ellos eran, por supuesto, lentos en comprender, como le dijo Yahshua, y les cuesta creer lo que dijeron los profetas. No tenía que sufrir Mashiach todo esto antes de ser magnificado. Ven, amados, que ellos lo sabían, pero eran, como dice Yahshua,
y eran apóstoles, también los discípulos de Yahshua estaban en lo mismo, eran lentos para comprender y les costaba creer lo que habían dicho los profetas. Y empezando por Moshe y siguiendo por todos los profetas, Yahshua les explicó cada uno de los pasajes de las escrituras que se referían a él mismo. Nuevamente les recordó a ellos todas las escrituras referentes a Mashiach para que vieran cómo era necesario que todo esto y otras cosas más sucedieran. Y Mashiach cumplió todas esas. Cuando llegaron a la aldea a donde se dirigían, Yahshua hizo ademán de seguir adelante, haciéndose a ver qué hacían, ¿no? Pero ellos le dijeron, insistiendo mucho, quédate con nosotros porque atardece ya y la noche se echa encima. Estaba pues ya la puesta del sol. Él entró y se quedó con ellos. Él lo hizo, ¿verdad? Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Yahshua tomó el pan, dio toda a Yahweh, lo partió, se lo dio y se lo dio a ellos. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Cuando él partió el pan, ellos se dieron cuenta que era Yahshua, amados hermanos, y ahí fue que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que era Yahshua. Pero Yahshua no se quedó ahí. ¿Qué hizo Yahshua? Desapareció, amados hermanos. Desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no nos ardía ya el corazón cuando conversábamos con él por el camino y nos explicaba las escrituras? No se habían dado cuenta, ¿no? En el mismo instante emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, regresaron corriendo, ¿verdad?, para decirle a los demás, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás, que les dijeron, es cierto que el amo ha resucitado y se ha parecido a Simón. Imagínense, no creyeron hasta que lo vieron tampoco. Ellos por su parte contaron también lo que les había sucedido en el camino. Los discípulos le habían dicho esto, le dijeron esto a los dos que vieron a Yahshua que iban camino a Emaús. Ellos le dijeron, es cierto que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón, ya se le había aparecido a Simón. Entonces ellos, los que iban por el camino, que regresaron, por su parte contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían conocido a Yahshua cuando partían el pan. Todavía estaban hablando de estas cosas cuando Yahshua se puso en medio de ellos y les dijo, ahí llegó Yahshua y se les presentó a todos de una vez. Shalom sea para todos. Sorprendidos y muy asustados, creían estar viendo un fantasma, pero Yahshua les dijo, ¿por qué se asustan y por qué dudan tanto en vuestro interior? ¿Verdad? Y por ahí en adelante pueden seguir leyendo. Y ahí, hermanitos, él se les presentó a ellos resucitado, Yahshua, pero lo que quería darle énfasis, hermanitos, era eso nuevamente, que estos apóstoles eran y también discípulos, dice que habían discípulos de Yahshua que ellos no creían, y Yahshua mismo le decía a ellos que eran que tardos para creer, ¿verdad, amados? Y pues por eso a veces, si nosotros se nos hace difícil en algunas ocasiones y decimos, ay, yo que no creía esto, yo no lo entendía, pues fíjense que de todas maneras, sí, la rúa, como dije hace un rato, de Yahshua nos lleva a toda verdad y nos recuerda las cosas que Yahshua mismo habló. Pero a veces uno se pregunta, ¿no? Estuvieron con él todo el tiempo, desde que él hizo las inmersiones, desde que estuvo todos estos años predicando y haciendo milagros, sanando enfermos, resucitando personas, y aún así, imagínense, también dice la escritura que en el momento que él murió se oscureció todo, hubo un temblor, y aún así todas estas cosas ellos las veían, pero aún así no podían creer que Yahshua había resucitado. Se les olvidó todas esas profecías, pero toda Yahweh, que los Malachim y luego el mismo Yahshua se las acordó y ellos creyeron. Benditos sean y benditos nosotros que creemos también. Nosotros, como dije hace un rato, no como Tomás, que Yahshua le dijo a él, entonces le tuvo que decir, benditos son los que creen sin haber visto. Y nosotros no hemos visto, pero creemos que Yahshua cumplió las profecías, que Yahshua es el Hijo de Yahweh venido en la carne, y que Yahshua va a regresar por segunda vez, según cumplió la profecía de venir y vivir como, entregar su cuerpo como el Cordero de Pesaj, pues va a venir por segunda vez, establecer el reino de Yahweh, y nosotros, como él dijo,
pueblito pequeño, algo así, manada pequeña, así que al Padre le ha complacido entregarle el reino, compartir el reino con ustedes desde antes, desde la fundación del mundo. Así es que, hermanitos, eso es lo que queríamos compartir con ustedes en estos días de la fiesta de panes sin levadura. Y sigan comiendo, hermanitos, pan sin levadura y no coman pan con levadura. Y más importante, el pecado. No pecar y sacar el pecado de nuestras vidas y seguir llenándonos de la rúa de Yahweh y de Yahshua para poder vencer la inclinación al mal que tanto daño hace. Bendito sea Yahweh que nos dio a Yahshua y a su sangre, la sangre de Yahshua, para que podamos recibir perdón por nuestros pecados. Que Él los bendiga, los acompañe y los proteja de todo mal en la medida que estén todos en obediencia, y si no, pues cometemos errores arrepentidos, pero siempre practicando la justicia, el amor y la equidad, y más todavía con los hermanos, porque dice el mandamiento, amar a Yahweh sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y el que no ama a su hermano que lo ve, ¿cómo va a amar a Yahweh que no ve? ¿Verdad, amados? Bueno, denle me gusta y pronto pues seguiremos con ustedes. Benditos sean y que Yahweh los acompañe en el nombre de Yahshua HaMashiach. Hasta la próxima. Shalom tengan todos.